Hoy, en Clásicos Favoritos de Robin Caro Magazine. Robin Caro nos enseña el proceso creativo que conlleva la elaboración de una pintura al óleo por encargo. De sus colecciones Clásicos Favoritos y de la serie animada Los Simpson, nos trae una reinterpretación de una escena mítica del episodio Deep Space Homer. Diviértete hoy con Clásicos Favoritos, Homero al espacio profundo. Hola, ¿cómo estás? Soy Robin Caro y quiero darte la bienvenida a tu canal de artes orientado hacia el diseño de personajes y conceptos artísticos para la industria editorial, audiovisual y de videojuegos. El programa de hoy está enfocado a mostrarte la parte productiva y más llamativa de todo el proceso en la elaboración de una pintura por encargo por parte de un cliente. Usualmente el proceso creativo para la elaboración de una pintura por encargo está dividido en 4 etapas importantes. Primero, el setup y reunión con el comisionista o quien encarga la obra. Segundo, la fase de preproducción, donde se define la forma de trabajo y los plazos de entrega. Tercero, la fase de producción, donde se desarrollan todos los procesos creativos. Y finalmente, la fase de postproducción, donde se aclaran detalles como procesos de entrega y fabricación de derivados. A medida que este canal llegue a más personas, iré agregando información que espero sea de tu utilidad y de las personas a las que les recomiendes el canal. Sin más preámbulos, empecemos. Naturalmente, nuestro primer paso a la hora de elaborar un encargo, que es tan específico como este Homerito, pues obviamente es documentarnos. Tenemos que procurar conseguir la mayor cantidad de referencias que nos sea posible. En este caso me he basado en el libro de estilos que los propios creadores de la franquicia han elaborado para que sus animadores utilicen como referencia durante el proceso de trabajo. Esta es obviamente una versión editorial que hicieron en limpio. Entonces, pues obviamente está corregida totalmente. Aquí vamos a obtener totalmente la referencia que necesitamos para desarrollar la pintura. Mira, por ejemplo, este es el modelo exacto que pues se vio representado en el episodio del cual nos han hecho el encargo. Entonces, digamos que esta sería nuestra principal base para hacer los cálculos de distribución de los tamaños y de la anatomía. Nuestra pintura original va a ser de 90 por 45 centímetros. Entonces vamos a realizar un borrador de 27 por 13.5 centímetros. Observamos que la distribución del espacio que tenemos básicamente serían 2 cuadrados perfectos unidos. Este sería aproximadamente la mitad. Entonces vamos a centrar la distribución de la composición. Vamos a tener la mayoría del cuerpo en esta zona y vamos a romper la simetría ubicando la cabeza en esta parte. Vamos a generar la distribución del cuerpo en toda esta zona. Aquí vamos a ubicar el casco y por aquí vamos a ubicar unas papitas. Las líneas de movimiento de composición de nuestra obra quedarían distribuidas de la siguiente forma. Esta sería la línea de movimiento de Homerito flotando en el espacio. Sería
la línea de movimiento y de distribución de las partículas, en este caso de las papitas. Entonces vemos que acá está el centro. Vamos a cargar todo el cuerpo hacia la derecha y vamos a cargar todas las papitas y las partículas hacia la izquierda de la composición. Y vamos a reservar este espacio para el casco. Y en este espacio vamos a cargar de papitas o de partículas para generar un balance entre la parte derecha y la parte izquierda de la composición. Vamos a aprovecharnos de que es el espacio y vamos a generar aquí la línea de horizonte de la Tierra. No voy a realizarlo dentro de la nave porque es una obra que pretendemos exhibir. Si la recargamos de todos los componentes que tendrían una nave espacial por dentro, pues nos robaría todo el protagonismo de la figura. Entonces vamos a mantenerla sencilla. Mantenerla sencilla es que vamos a utilizar el concepto de que está flotando en el espacio. Este sería nuestro horizonte de la Tierra. Vamos a generar una pequeña curvatura y todo este espacio sería espacio vacío, espacio negro. Aquí vamos a agregar muchas papitas y recuerden que estamos basándonos en la escena en donde Homero destapa un paquete de papas dentro de la nave, ¿sí? Entonces ese va a ser nuestro eje compositivo. En este momento voy a depurarlo un poquito para establecer si las proporciones terminan de agradarme y pasaríamos a comenzar a hacer el boceto final. Volvemos a perfilar las formas. Me gusta cómo está quedando. La distribución de los objetos es agradable. Mantenemos a un personaje central. Como Homerito va a tener un traje blanco de astronauta, podemos jugar aquí con las figuras. Aquí va a ser un poco ocre, entonces a pesar de que está saturado de formas, estas partes no nos van a quitar protagonismo de la figura del Homerito porque van a ser oscuritas. Creo que esta composición resulta agradable. Entonces vamos a proceder a hacer un dibujo en limpio. Como les cuento, este traje está basado en el traje que utilizó Armstrong, entonces vamos a hacer todos los detalles posibles que podamos adaptar del traje de Armstrong, lo vamos a agregar al traje de Simpson. Listo, yo creo que ya podemos proceder a hacer el boceto final. En este momento procedemos a separar un poco las partes de la composición utilizando un sencillo sistema de rayado de contraste. Recuerden que el rojo y el azul son opuestos, así que nos da un corte para que nosotros podamos visualizar si las partes en conjunto funcionan adecuadamente. Entonces tomamos el azul para las pieles y el rojo para los objetos circundantes. Ese es uno de nuestros objetivos, lograr que la composición permanezca agradable siempre. Si hay piezas que están demasiado desbalanceadas porque visualmente llevan mucho protagonismo, debemos tratar de compensarlas. Siempre que se realiza una pintura debemos buscar un balance, ¿sí? No importa si nuestro objeto central, el que queremos destacar, todas las líneas visuales llevan hacia él, siempre en conjunto tiene que haber un balance. Eso es lo que distingue una obra
que perduran el tiempo, de obras que son impactantes, pero que digamos que con el paso del tiempo resultan en un agotamiento visual y pasan por paisaje, ¿sí? Entonces debemos siempre mantener. Aquí, como este objeto va a entrar en contraste con el fondo porque va a ser negro y nuestro traje va a ser blanco, creo que tenemos el suficiente balance. Todos los objetos que observas aquí van a complementar, ¿sí? Entonces tenemos una composición que resulta agradable y este dibujo, el siguiente paso es proceder a escanearlo y a escalarlo al tamaño de los 90 por 45 que necesitamos para transferir a nuestro lienzo preparado previamente. Entonces, paso siguiente. Esta es una versión que he impreso por partes, como puedes observar, pues es muy tarde en la noche en este momento en el que estoy grabando y no creo que consiga ningún plotter a esta hora de la noche. Entonces decidí imprimir una base que me sirva de referencia. El tamaño me gusta, el tamaño que decidimos con el cliente creo que es perfecto para el espacio que él le va a dedicar y también el tamaño es perfecto para que yo pueda trabajar gran cantidad de detalles. Entonces este pequeño plano de borrador me permite también decidir si el tamaño, si la escala de los objetos es buena. El óleo nos permite realizar muchísimos detalles, pero siempre es mejor hacer obras de determinado tamaño que no sea tan pequeño para que podamos trabajar detalles de una manera más cómoda. Como pueden observar, es un tamaño que es agradable. No creo que lleguemos a menos del milímetro de detalle, entonces me parece que es perfecto. Me parece que es perfecto el tamaño de 90 por 45. Entonces vamos a proceder a transferirlo al lienzo del dibujo y comenzamos a pintar la capa de sombra tostada. Para esta etapa de la producción de transferir el dibujo y de pintar la capa de sombras tostadas, pues desafortunadamente tuve un inconveniente con la cámara. Ciertamente el traje tiene una gran cantidad de detalles. Para obtener una versión más realista de la saliva que flota en el espacio, resolví utilizar unas goticas de silicona líquida sobre un acetato para obtener el efecto de lupa. Seleccioné una fuente de luz que va de izquierda a derecha y basado en eso comencé a generar el volumen en el traje y en la figura del homerito. También cabe destacar que vamos a utilizar como referencias anexas el traje que utilizó Armstrong durante la llegada del hombre a la luna. Es un traje que es absolutamente icónico y que nos va a agregar valor a la obra, a la pintura como tal, porque pues el diseño de la animación naturalmente está sobresimplificado. Entonces vamos a utilizar todos los detalles del traje original de Armstrong y se los vamos a agregar al traje de Homero. Para facilitarnos el trabajo en esta capa de sombra tostada, pues resulta obviamente muy eficiente que utilicemos una capa vinílica negra antes de agregar el óleo, porque pues primero que nada nos permite aislar la figura de Homero, también aislar la figura de las papitas, del casco, del guante, de la escafandra. Y vamos a aprovecharnos de esto para poder trabajar en zonas aisladas de manera más precisa. Como nuestra fuente de luz proviene de izquierda hacia la derecha, en este momento me resulta muy eficiente comenzar a trabajar las luces del rostro y comenzar también a marcar las sombras más intensas en un proceso de básicamente de cálculo de lo que habíamos trabajado en la sesión anterior. La sesión anterior obviamente había dejado listo todas las áreas de luz y sombra en la capa tostada, había definido qué tan oscuras son algunas zonas, qué tan claritas son otras, y lo que estoy haciendo en este momento es reforzar absolutamente todas las capas anteriores.
Es bueno recordar que el óleo blanco y negro, la escala de 7 grises con la que siempre suelo manejarme, eso lo puedes observar en el video que subí anteriormente a el video de cripto. Ahí explico un poquito mejor la importancia de tener una paleta de grises previamente preparada. Esta parte del proceso de pintura es la más larga y a la vez es la más gratificante, porque todos los bases de los detalles que trabajaste durante las capas tostadas, aquí puedes comenzar a trabajarlos y a dejarlos totalmente listos. Es básicamente como si estuvieras trabajando con una foto en blanco y negro, así que puedes tener total control sobre el aspecto que va a tener al final la pintura. Esta escena icónica del episodio número 15 de la quinta temporada, el Deep Space Homer, Homero el espacio profundo, es un episodio muy divertido. Resulta que Homero llega muy feliz a su trabajo porque es el día en el que premian al empleado del mes y todos dentro de la planta nuclear ya han obtenido alguna vez en su vida, han sido el empleado del mes, y pues obviamente por descarte él es el último al que no han premiado. Él es el único que falta por recibir el premio al empleado del mes, y su frustración llega al ver cómo premian a una inerte barra de carbón en lugar de a él. Eso, digamos que lo lastima profundamente en su autoestima. Él siente que obviamente no es valorado en su entorno laboral y pues mucho menos en su casa. Es motivo de burlas. Así que es un episodio bastante interesante. Yo creo que todos nos hemos sentido así alguna vez. Sentir que a pesar de que nos esforzamos y trabajamos duro, no somos apreciados como nos gustaría que nos apreciaran, que apreciaran nuestro trabajo. Y también dentro del entorno familiar a veces hacemos grandes esfuerzos que no son reconocidos. En esta etapa de Los Simpson todavía, digamos que había una conexión real con el televidente, con las situaciones que le sucedían. Podías ver cómo Homero, a pesar de que siempre estaba en situaciones demasiado extremas, encontrabas algo de realidad en el tratamiento de las historias, ¿no? No importaba qué tan fantasiosas eran, siempre tocaba temas muy humanos, y yo creo que esa era la parte que más le gustaba a las personas de esta primera etapa de Los Simpson, que a pesar de lo extraña que fuera la historia, conectabas de alguna manera con lo que le sucedía a los personajes. El episodio en sí nos plantea la pregunta de qué seríamos capaces de hacer para obtener el respeto de las personas que conocemos, y a su vez también nos plantea el dilema de qué tanto la sociedad va a permitir que nosotros logremos ese objetivo, lo cual hace el episodio muy 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 interesante. Es un episodio que yo creo que siempre va a ser muy actual. Parafraseando el diálogo de la misma serie, decían que las personas perciben a los astronautas como personas triunfadoras y delgadas, y yo creo que en la actualidad no difiere mucho. Ahorita encontramos una gran cantidad de influencers que nos dicen cómo podemos optimizar y maximizar los resultados, cómo podemos reducir el esfuerzo y obtener aún así resultados mágicos, como todo depende de qué tanto nos explotamos a nosotros mismos, y que pues gracias a los avances tecnológicos y a nuestro esfuerzo vamos a lograr llegar a ser el top of the tops. Los nuevos astronautas son los ciudadanos comunes. Este tipo de dialécticas yo creo que
no difieren mucho de las que nos están vendiendo ahorita con la inteligencia artificial. Nos prometen que el trabajo se va a reducir y el éxito se va a multiplicar. Ya vamos a ver qué tan vacías son esas promesas. Yo creo que para la mayoría de nosotros es casi imposible distinguir qué tanto porcentaje de nuestro éxito ha sido logrado debido a nuestro esfuerzo y qué tanto porcentaje de éxito se debe a la suerte que hemos tenido. Y eso es algo en lo que a veces no reparamos y es muy importante. ¿Sí? Las condiciones con las que partimos definen muchísimo nuestros resultados, el entorno en el que estamos, pero también hay un porcentaje que depende totalmente de nosotros, de nuestro esfuerzo. Saber dónde termina uno y comienza el otro es prácticamente imposible debido a las circunstancias de la vida misma. Es difícil saber cuándo estás teniendo buena suerte y cuánto estás cosechando resultados de haber trabajado duro. Y en ese proceso de buscar el éxito debemos plantearnos la pregunta de si lo estamos haciendo por nosotros mismos o si lo estamos haciendo para los demás. Y es una pregunta bastante importante. ¿Cuál es el objetivo que estamos buscando al tratar de conseguir el éxito profesional o el éxito financiero? ¿Para qué es que vamos a utilizar eso cuando lo logremos, si es que llegamos a lograrlo? Dentro de la narrativa del episodio, obviamente vemos que Homero está buscando ser respetado por sus compañeros de trabajo y también que lo respete su familia. Entonces digamos que esa es su mayor motivación. Pero las motivaciones también conllevan una trampa. En este caso vemos cómo Homero le hizo trampa a su mejor amigo Barney. Sabiendo que era alcohólico, lo saboteó. Entonces eso nos plantea la pregunta de qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para obtener el éxito. Cuando nuestro objetivo no viene de nuestro interior, no viene de la idea de progresar y de mejorar por nosotros mismos, sino por quedar bien ante nuestras familias o ante la sociedad, esos dos tipos de motivaciones son muy diferentes. Si no tenemos la motivación correcta, que es hacerlo por nosotros mismos, por el autorrespeto, sino por quedar bien con los demás, eso se va a convertir en una cárcel. En el episodio se manifiesta con la duda que le entra a Homerito antes de subirse del cohete. Básicamente entra en pánico, no sabe qué hacer, se arrepiente, ya no quiere ir al espacio, ya ha descubierto que su motivación no era la correcta. Simplemente quería que lo trataran bien, pero no estaba haciendo las cosas por él mismo. Naturalmente, al poner en marcha toda esa cantidad de situaciones y nos pasa en la vida real, cuando ya hemos logrado cierto grado de éxito, ya no lo vemos con los ojos que lo veíamos antes. Y si somos lo bastante inteligentes para entender estas cosas, vamos a crecer en el proceso. Por el contrario, si tenemos la actitud de Homero, vamos a volver exactamente al punto de partida y vamos a sentirnos de la misma forma que nos sentíamos antes, siquiera de haber puesto nuestra mente en ese objetivo. Si tienes en mente todo este análisis que acabamos de hacer con esta obra que estamos realizando, vas a darte cuenta que el hecho de que me encarguen este tipo de obras, aunque parece un poco superficial, esconde un mensaje muy bonito. Cualquier obra que realices siempre debe tener ese componente de el por qué se realiza. No es casualidad que te gusten algunos productos de la cultura pop, no todo es basura. A veces hay mensajes bastante importantes escondidos en productos aparentemente sencillos o de uso masivo.
Algo que es muy importante que sepas es que cualquier obra de arte, y ahí incluyo la literatura como obra de arte, tiene varios niveles de lectura. La lectura superficial, la lectura intermedia, donde ves detalles que cuando eres niño no comprendes, y la lectura profunda, que son los mensajes que realmente importan. Esto es lo que hace que muchos productos de la cultura pop calen profundo, porque no son simplemente productos para vender espacios publicitarios en televisión, ni para rellenar franjas horarias para los canales. A veces tienen un objetivo real y es nuestro trabajo vislumbrar qué hay. Leer entre líneas es siempre lo que yo recomiendo. Así sabes cuando algo es valioso o cuando están intentando infundirte algún tipo de idea extraña. Si estás atento a los detalles, siempre vas a encontrar cosas útiles en cualquier medio. Llámese literatura, cine, música, televisión, lo que quieras. Siempre hay algo que aprender. Ya nos estamos aproximando al final de todo este proceso pictórico. Ya comenzamos a realizar los detalles. Nuestra obra está casi terminada. Ya para este momento podemos comunicarnos con nuestro comisionista, nuestro cliente, y mostrarle ya los avances reales que hemos obtenido con la pieza. Espero de alguna forma te haya resultado útil este video, o por lo menos te haya entretenido un poco. No olvides suscribirte, darle like, compartir, ayudar a crecer este pequeño proyecto que he arrancado. Como siempre, procuraré subir videos y contenido tan pronto como me sea posible. Activa las notificaciones para saber cuando subo contenido. Espero te haya gustado y que tengas una excelente semana. Chao, chao.